En 2024, casi 10.000 millonarios se mudaron a Dubái, más que a cualquier otra ciudad del planeta. Trajeron consigo su dinero, a sus familias, su confianza. Compraron áticos de lujo, visados dorados, servicios de banca privada. Estaban comprando seguridad. Y entonces, en cuestión de semanas, sucedió algo que ninguno de sus asesores había previsto. Irán entró en la ecuación, y la ciudad que había vendido a los ricos del mundo una vía de escape garantizada frente a la inestabilidad se encontró, de repente, en el epicentro de aquello mismo de lo que había sido construida para huir. Esta es la historia de cómo un error de cálculo geopolítico está desmantelando silenciosamente la ilusión de riqueza más exitosa del siglo XXI. Para entender lo que está ocurriendo en este preciso momento, es necesario comprender qué fue lo que Dubái construyó realmente. Dubái no posee una riqueza petrolera digna de mención. Carece de ríos, de puertos naturales, de una base agrícola. Lo que sí tenía era una visión y una capacidad casi implacable para llevarla a cabo. A lo largo de 40 años, erigió algo que nunca antes había existido. Una ciudad cuyo producto económico total se basaba en un sentimiento. El sentimiento de seguridad, de neutralidad, de permanencia. El DIFC, el Distrito Financiero de Dubái, se convirtió en la sede de entidades como Goldman Sachs, Citi, HSBC y Standard Chartered. Llegó a gestionar activos por valor de 1,2 billones de dólares. 63.000 millones de dólares en patrimonio privado fluyeron hacia los Emiratos Árabes Unidos en un solo año. Solo el Reino Unido perdió 16.500 millonarios en 2025. La mayoría de ellos no se dirigieron a Suiza, tampoco a Singapur. Fueron a Dubái, porque Dubái se había posicionado a la perfección, lo suficientemente cerca de la inestabilidad global como para sacar provecho de ella, y lo suficientemente lejos como para mantenerse a salvo de sus efectos. Pero he aquí el aspecto que rara vez se examina con la suficiente profundidad. Dubái no se limitó a atraer a individuos acaudalados, atrajo a ecosistemas financieros enteros. Firmas de abogados trasladaron allí sus sedes para Oriente Medio. Despachos de contabilidad, consultoras de gestión, fondos de capital privado, todos siguieron la estela del capital. Porque eso es precisamente lo que hace el capital. Genera gravedad, y la gravedad atrae todo hacia sí. A principios de la década de 2020, Dubái ya no era simplemente un lugar donde los ricos guardaban su dinero. Era un lugar al que se había trasladado físicamente toda la infraestructura de la gestión global de patrimonios. Los asesores, los banqueros, los abogados, los responsables de cumplimiento normativo, todo el entramado que moviliza, protege y hace crecer el capital privado a gran escala. Ese era el producto. Ese fue siempre el producto. No los bienes raíces, no las ventajas fiscales, no el clima. El producto era la creencia de que Dubái estaba exento de las reglas que, tarde o temprano, acaban haciendo colapsar a cualquier otro centro financiero. Y esa creencia se mantuvo durante décadas, hasta que Irán hizo imposible seguir manteniéndola. Esto es lo que la mayoría de la gente no llega a comprender del todo sobre la posición geográfica de Dubái. El estrecho de Hormuz, esa angosta vía fluvial que separa a los Emiratos Árabes Unidos de Irán, tiene una anchura de 33 kilómetros en su punto más estrecho. Esa es, aproximadamente, la distancia que hay de un extremo a otro de Londres. Cada día, el 20% del petróleo mundial atraviesa ese estrecho. Todo el imperio logístico de Dubái, sus puertos, su aerolínea, sus corredores comerciales, depende de que ese estrecho se mantenga abierto y en calma.
Durante décadas, este acuerdo funcionó porque todas las partes comprendían lo que había en juego. Irán necesitaba un respiro económico. Los estados del Golfo necesitaban estabilidad. El mundo necesitaba petróleo. Dubái se situaba en el centro de todo, cobrando su prima por ello. Y Dubái demostró ser extraordinariamente hábil para mantenerse neutral. Cuando el mundo árabe boicoteó a Israel, Dubái siguió comerciando discretamente. Cuando las sanciones occidentales asfixiaron a Irán, Dubái se convirtió en el corredor a través del cual seguían fluyendo tanto las mercancías como el capital. Cuando, a partir de 2022, Rusia quedó aislada del sistema financiero global, los oligarcas rusos no perdieron sus propiedades en Dubái, las conservaron y compraron más. La neutralidad de Dubái no era una mera postura diplomática, era un modelo de negocio. Cuanto más se polarizaba el mundo, más valiosa resultaba la negativa de Dubái a tomar partido. Cada nuevo conflicto, cada nuevo régimen de sanciones, cada nueva oleada de inestabilidad política en cualquier rincón del planeta, todo ello enviaba una nueva marea de capital hacia Dubái. Sin embargo, en los últimos 18 meses, ese acuerdo se ha visto sometido a una prueba de estrés como nunca antes. Ataques respaldados por Irán contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Intercambios de drones y misiles que han situado armamento militar al alcance de las infraestructuras del Golfo. Ataques directos iraníes contra territorio israelí. Los primeros de la historia, que hicieron añicos la suposición de que los conflictos regionales se mantienen regionales. Y Dubái observó todo esto desde 33 kilómetros de distancia. No a través de un noticiero, desde su propia ventana. La distancia psicológica de la que dependía el modelo financiero de Dubái, esa sensación de que la inestabilidad siempre estaba allá, de que siempre era problema de otros, comenzó a reducirse. No porque Dubái hubiera sido golpeado directamente, sino porque, por primera vez, la seria interrogante analítica pasó a ser: ¿podría suceder aquí? Y en el ámbito financiero la pregunta suele ser más poderosa que la respuesta. Porque el capital no espera confirmaciones, descuenta la mera posibilidad. Y la posibilidad de que Dubái se vea atrapado en una escalada regional, por remota que sea, es una posibilidad que, hace apenas 2 años, no se estaba descontando en absoluto. Y aquí es donde el asunto se pone realmente interesante. Porque esta historia no trata únicamente de misiles y geografía. Trata de lo que ocurre cuando el dinero más sofisticado del mundo, el capital gestionado por personas a las que se les paga precisamente para anticipar los riesgos antes de que estos se vuelvan evidentes, comienza discretamente a actualizar sus supuestos. Goldman Sachs emitió directrices de teletrabajo para su personal en Dubái. Citi hizo lo mismo. Standard Chartered siguió sus pasos. Piense en lo que eso significa. No se trata de instituciones cautelosas o meramente reactivas. Son las firmas que cimentaron toda su estrategia regional sobre la premisa de que Dubái constituía un hogar duradero y permanente para el capital internacional. Y ahora, empleando el lenguaje corporativo más discreto posible, están señalando que Dubái ya no es un lugar donde tengan la certeza de querer mantener a su personal. Esa señal se propaga con gran rapidez en los círculos de la banca privada. Un fondo de pensiones reduce discretamente su exposición inmobiliaria en Oriente Medio. Un gestor de fondos soberanos en Singapur pospone indefinidamente el cronograma de una inversión prevista en los Emiratos Árabes Unidos. Una family office londinense, a solo 6 meses de cerrar la compra de una propiedad en Dubái, decide adoptar una postura de esperar y ver. Nada de esto acapara titulares. No hay pánico. No hay éxodo.
El aeropuerto sigue abarrotado. Los hoteles siguen resplandecientes. Sin embargo, la cartera de proyectos, las conversaciones, las solicitudes de visado, las búsquedas preliminares de propiedades, se está reduciendo de manera perceptible. Así es en realidad como se manifiesta la fuga de capitales en sus etapas iniciales. Y no se parece en nada a lo que la gente suele imaginar. No existe un momento dramático. No hay un único acontecimiento que desencadene la salida de capitales. Lo que hay, en su lugar, es una reorientación del riesgo, gradual, sistemática y casi burocrática. Decisiones tomadas en silencio, compromisos postergados, cronogramas ampliados. Cada uno de estos pasos resulta por sí solo invisible, pero en su conjunto marcan el inicio de un proceso sumamente difícil de revertir. Y, simultáneamente, el mercado inmobiliario de Dubái está absorbiendo un choque de oferta para el cual nunca fue diseñado. Actualmente hay 210.000 nuevas unidades de vivienda en construcción en Dubái. Esto representa el doble del volumen promedio de oferta de los 3 años anteriores. Una oferta que irrumpe en un mercado que UBS ya había clasificado entre las 5 ciudades con mayor riesgo de burbuja del planeta. Un mercado para el cual Fitch ya pronosticaba una corrección del 15%, incluso bajo condiciones normales. Ahora añada la incertidumbre geopolítica a un mercado que ya era estructuralmente frágil. Y comenzará a comprender por qué los promotores, al observar sus carteras de preventas, no logran conciliar el sueño. Las grúas no saben que los compradores están dudando. Al hormigón no le importa el riesgo geopolítico. Esas 210.000 unidades llegarán de todos modos. Y lo harán en un escenario de demanda que, por primera vez en una década, resulta verdaderamente incierto. Existe un término en el análisis financiero denominado prima de refugio seguro. Se trata del precio adicional que los inversores pagan por un activo, simplemente en virtud de su ubicación geográfica. El sector inmobiliario suizo goza de una prima de refugio seguro. Singapur también la tiene. Londres aún la conserva, mermada pero real. La prima de refugio seguro de Dubái, durante gran parte de las últimas 2 décadas, figuró entre las más elevadas del mundo. Los inversores no se limitaban a pagar por un ático en Palm Jumeirah. Pagaban por la certeza de que Palm Jumeirah se encontraba en un lugar donde los áticos estaban a salvo. Las primas de refugio seguro pueden desplomarse con una velocidad extraordinaria. No necesariamente porque haya ocurrido algún suceso concreto, sino porque un número suficiente de personas, tomando decisiones de manera independiente, ha llegado simultáneamente a la conclusión de que dicha prima ya no se justifica, de que la creencia que la sustentaba ha cambiado. Y una vez que ese cambio se pone en marcha, la dinámica matemática de un mercado cuyos precios reflejan un optimismo máximo se acelera vertiginosamente en una única dirección. Entonces, ¿quién resulta realmente perjudicado cuando un refugio financiero seguro deja de sentirse seguro? La respuesta obvia son los promotores inmobiliarios. Y sí, sufren un duro golpe. Las carteras de preventas se reducen. Hay proyectos que no logran alcanzar sus objetivos antes siquiera de iniciar las obras. Los promotores observan cómo cambia el ambiente de maneras que pueden percibir, pero que aún no pueden cuantificar. Sin embargo, el daño más profundo recorre el sistema de banca corresponsal. Las relaciones de banca corresponsal, esa infraestructura invisible que permite a una family office en Dubái transferir dinero de manera eficiente a Nueva York, Londres o Zúrich, se sustentan en 2 pilares: la tranquilidad regulatoria y la previsibilidad geopolítica.
Cuando la previsibilidad geopolítica disminuye, los departamentos de cumplimiento normativo de los grandes bancos globales comienzan a reevaluar la situación discretamente, sin dramatismos, sin publicidad, pero lo hacen a través del lenguaje procedimental de la diligencia debida reforzada, tiempos de procesamiento de transacciones más prolongados y una reducción gradual del tipo de operaciones que se sienten cómodos facilitando. Para los profesionales financieros que operan dentro del DIFC, estos son los primeros temblores. Pequeños, burocráticos, fáciles de desestimar si se analizan de forma individual, pero en conjunto marcan el comienzo de un proceso que tardará meses o incluso años en manifestarse plenamente en los datos. Consideremos ahora el programa de visados dorados, Golden Visa. El mecanismo que transformó la ansiedad global en un flujo directo de migración de millonarios. Mediante una inversión inmobiliaria relativamente modesta, un ciudadano extranjero podía obtener la residencia legal en una jurisdicción exenta de impuestos sobre la renta y dotada de una infraestructura de primer nivel. El programa no fue diseñado para personas que aspiraban a convertirse en ciudadanos emiratíes, sino para aquellas que buscaban una opción de salida. Un segundo hogar para su capital en un mundo que percibían como cada vez más inestable. El sistema funcionó a la perfección, siempre y cuando dicha opción de salida resultara creíble. Las opciones de salida solo resultan valiosas si el destino al que uno se dirige es, en efecto, más seguro que el lugar del que se huye. En el preciso instante en que esa distinción se torna difusa, en el momento en que el refugio seguro comienza a sentirse menos categóricamente seguro, el cálculo cambia por completo. Los millonarios que acudieron a Dubái en busca de esa póliza de seguro no lo hicieron porque les gustara Dubái. Vinieron porque necesitaban ese seguro. Y un seguro que ya no garantiza claramente el pago de la indemnización es un seguro por el que la gente deja de pagar las primas. En este sentido, la historia no ofrece motivos para el optimismo. En Beirut, en 1975, el dinero huyó antes de que los edificios ardieran. En Kuwait, en 1990, el capital ya se estaba movilizando antes de que los tanques cruzaran la frontera. En Hong Kong, tras el año 1997, el discreto y sistemático traslado de activos y estructuras corporativas hacia Singapur se produjo con la suficiente lentitud como para pasar desapercibido, hasta que resultó imposible de ignorar. Estas ciudades no perdieron su riqueza en un único y dramático instante. La perdieron a través de 1000 pequeñas decisiones tomadas por personas que no actuaban presas del pánico. Personas que, simplemente y en silencio, actualizaban su criterio sobre cuál era el lugar racional para salvaguardar su dinero. Dubái es, en la actualidad, la ciudad donde se están tomando esas decisiones. Esto es lo que este momento revela en realidad, y su alcance trasciende a Dubái. Todo refugio financiero seguro de la historia se ha erigido sobre una misma arquitectura fundamental. No se trata de edificios, ni de regulaciones, ni de políticas fiscales. Se trata de la creencia de que ese lugar en particular ha hallado la manera de mantenerse a salvo de las fuerzas que, tarde o temprano, acaban desestabilizando cualquier otro rincón del mundo. La creencia de que es, de algún modo, diferente. Dubái supo narrar esa historia mejor que casi cualquier otra ciudad en la historia moderna. Su ejecución fue extraordinaria. El ritmo de su desarrollo fue extraordinario. En apenas 40 años, un desierto se transformó en algo que, visto desde la distancia, resultaba indistinguible de una capital financiera consolidada y permanente.
No obstante, existe un aspecto digno de comprensión en lo que respecta a la fragilidad estructural que siempre estuvo intrínsecamente ligada al modelo de Dubái. Una ciudad que se erige como refugio financiero mundial frente a la inestabilidad se encuentra, por definición, rodeada de dicha inestabilidad. Se halla ubicada en una región donde la inestabilidad no constituye una anomalía, sino un rasgo recurrente del paisaje. Dubái se posicionó como la isla de la calma en medio de un mar de turbulencias. Y durante décadas, ese mar se mantuvo lo suficientemente turbulento como para seguir atrayendo capital hacia la isla, pero no lo suficiente como para llegar a invadirla. La ciudad existía en una suerte de zona ricitos de oro geopolítica, lo suficientemente cerca de la inestabilidad como para sacar provecho de ella, lo suficientemente lejos como para mantenerse a salvo. Lo que está cambiando ahora no es la infraestructura de Dubái, ni sus regulaciones, ni su sistema de gobernanza. Lo que está cambiando es la percepción de la distancia que separa a Dubái de la inestabilidad que la circunda. La distancia psicológica que fue siempre, a fin de cuentas, lo único que separaba un refugio seguro de una zona de peligro. Y la percepción, en una ciudad cuyo modelo financiero descansa enteramente sobre la percepción, no es una variable blanda, es el cimiento. ¿A qué debería prestar atención en los próximos meses? Observe los volúmenes de transacciones en el DIFC. Cuando los datos trimestrales comiencen a mostrar una salida de capital en lugar de una entrada, esa será la confirmación. Observe la velocidad del mercado inmobiliario de lujo, no el índice de precios que acapara los titulares, pues este lleva un desfase de 12 meses. Observe cuánto tiempo permanecen las propiedades en el mercado antes de ser vendidas. Observe si Goldman City y Standard Chartered pasan de una política de trabajo desde casa a una reubicación estructural efectiva de sus operaciones regionales. Observe el flujo de solicitudes de visados dorados, Golden Visas, no las aprobaciones, que llevan retraso, sino las solicitudes en sí mismas. Y observe a Singapur, porque Singapur es en este preciso momento el beneficiario más probable de cualquier reorientación sostenida de capital que se aleje de Dubái. Los flujos que construyeron Dubái a lo largo de 40 años tienen que ir a alguna parte, y no se quedarán inmovilizados en efectivo. Dubái no ha llegado a su fin. Permítanme ser claro al respecto. La infraestructura es real. Las ventajas logísticas son reales. La zona horaria es real. No se convertirá en Beirut. No se vaciará de la noche a la mañana. Pero la prima, esa prima de refugio seguro que hacía que los bienes raíces de Dubái valieran un 40, 50 o 60% más de lo que su valor fundamental podría justificar. Esa prima está siendo reajustada, y ese reajuste, una vez que comienza, es muy difícil de detener. Hay algo que merece la pena señalar sobre la velocidad con la que se desmoronan los refugios financieros seguros. No porque ocurra rápidamente en términos absolutos, sino porque sucede con rapidez en relación con el tiempo que llevó construirlos. El imperio financiero de Dubái tardó 40 años en erigirse. La erosión de la creencia que lo sustentaba no tardará 40 años en manifestarse. Porque las creencias financieras, a diferencia de los edificios, no necesitan ser demolidas físicamente. Solo necesitan dejar de ser renovadas. Solo necesitan que la siguiente cohorte de compradores, inversores y millonarios migrantes decida, primero individualmente y luego de forma colectiva, que la historia que se les contó sobre este lugar ya no es la historia en la que creen. Esta noche, las luces siguen encendidas en Dubái. Su perfil urbano sigue siendo el mismo.
Los hoteles están llenos y el aeropuerto gestiona el tránsito de 80 millones de pasajeros al año. Pero en algún lugar, en una oficina familiar en Londres, en un banco privado en Singapur o en un fondo soberano en Ginebra, se está llevando a cabo una conversación discreta. Se está actualizando una hoja de cálculo. Se está ampliando un cronograma. Y el dinero, paciente, desapasionado y siempre varios pasos por delante de las noticias, ya está decidiendo cuál será su próximo destino. Esa es la naturaleza de la fuga de capitales. Nunca se la ve ocurrir. Solo se ve a dónde ha ido a parar.